Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de podcast. Hoy vamos a hablar de un producto turístico diferente y de gran popularidad en nuestra región en Andalucía. Nos referimos naturalmente al turismo religioso. El turismo religioso es un producto muy propio y muy popular de nuestra región y está basado en una serie de recursos, que son recursos patrimoniales, culturales e históricos que abundan en nuestra región, en nuestras 8 provincias. Ese patrimonio es patrimonio material o patrimonio inmaterial, siendo el material muy importante y de todos conocido, como son las construcciones arquitectónicas, las artísticas esculturales, las artísticas de tipo pictóricas y las artes aplicadas. Sin embargo, no debemos olvidar que en nuestra comunidad, en nuestra región, también existe un patrimonio inmaterial basado en los ritos y en las costumbres relacionadas con la religión cristiana, una religión que tiene su historia, sobre todo en Andalucía, por parte y especialmente por su situación geográfica. Ese patrimonio inmaterial es la celebración de la Navidad y de otros hitos como puede ser la Semana Santa, las romerías, las cruces de mayo y el Corpus Christi. Pero antes de hablar de todos y de decirlo un poquito más detalladamente, hablaremos de la historia del cristianismo aquí en Andalucía. Vamos a dar unas pinceladas, ya que en otro podcast anterior hablamos del paleocristianismo y el origen del cristianismo antiguo. Como bien indicamos, el origen posiblemente venga de África, aunque existen 3 leyendas sobre el origen del mismo. Una de ellas es la más popular y la más conocida, la leyenda del apóstol Santiago, que desde Tierra Santa trajo el cristianismo y lo extendió por toda la península ibérica. De la misma época también se habla de la presencia de San Pablo, algo aún más legendario, porque no se tiene constancia de que este celote reconvertido al cristianismo pisara nuestra tierra en algún momento de la historia. La tercera leyenda nos habla de aquellos 7 sabios que vinieron igualmente de Oriente para hacer el proselitismo de la nueva religión naciente y que se extendería por todo el Imperio Romano hasta que finalmente se convirtió en la religión mayoritaria y la religión oficial allá por el siglo IV, en época de Teodosio. Sin embargo, la realidad es la siguiente: posiblemente la religión cristiana fuera o llegara a través del estrecho de Gibraltar por parte de las tropas romanas. El asentamiento de la misma fue bastante rápido y se extendió no solo por las capas bajas de la sociedad, sino también a las capas altas, llegando a los patricios y a los aristócratas, que se convertirían en los primeros obispos y en los primeros gerifaltes de la naciente Iglesia católica romana en el sur de España. Muchas conversiones dieron lugar igualmente a persecuciones y de hecho fueron muchos los que fueron utilizados como chivos expiatorios. No nos olvidemos del caso de Nerón con la destrucción de Roma. La separación de las provincias en términos eclesiásticos era similar a la de la época romana y por lo tanto las diócesis se crearon exactamente igual que las provincias y las regiones. El crecimiento del cristianismo fue tan alto que llegó un momento que en el siglo IV, en época de Constantino, el propio emperador se convirtió a través de una leyenda en la que cuenta que en un sueño Dios se le apareció con la cruz y le dijo que con esa cruz la pusiera como símbolo en una de las batallas que tendría, y así fue. Pero no olvidemos que los romanos en sí eran bastante supersticiosos y además creían a fe ciega
en los sueños y los interpretaban literalmente. La conversión de Constantino no conllevó al establecimiento definitivo del cristianismo, ya que uno de sus sucesores, Juliano el Apóstata, renegó de la religión y volvió a los ritos antiguos grecorromanos. Sin embargo, como hemos indicado anteriormente en el inicio, ya en época de Teodosio, curiosamente un emperador de origen hispano, se oficializó en todo el Imperio Romano. El número era mayoritario. Sin embargo, esta oficialización no estuvo carente de problemas y de revueltas internas. Porque si el Imperio Romano estaba ya más o menos cristianizado, los pueblos bárbaros con los que ya tenía contacto Roma y que aún no habían llegado al Imperio Romano, estaban bajo el cristianismo, pero bajo herejías y otros grupos, como en el caso del priscilianismo o el arrianismo, muy común, por ejemplo, en los pueblos godos, que se dividieron en dos secciones, siendo uno los ostrogodos, que se establecieron en la península de Italia, y los visigodos, que se establecieron inicialmente en Francia y posteriormente se establecieron en Hispania cuando fueron expulsados por los francos. Cuando el Imperio Romano cayó en el 476, debido a las crisis internas, ya fueran económicas, sociales y por supuesto el advenimiento de los pueblos bárbaros, el cristianismo estaba más que extendido. Pero como hemos indicado, los pueblos, como en el caso de la península ibérica, hispano-romanos, eran católicos y se debían a Roma. Sin embargo, los bárbaros, los godos, los suevos o incluso los hérulos o los vándalos eran de origen arriano. Y esa división pervivió hasta prácticamente el siglo VII, en la que uno de los reyes, Recaredo, se convierte definitivamente al cristianismo católico y por lo tanto la península ibérica se unifica religiosamente. Si obviamos la separación, por ejemplo, que había de los pueblos astur-leoneses que estaban en el norte, o por ejemplo los judíos, que profesaban su propia religión, naturalmente. Este cristianismo se mantuvo bastantes siglos, incluso en la época de la llegada de los musulmanes, en el siglo VIII, a principios, cuando fueron conquistados por las tropas de Táriq bajo las órdenes de Abdelaziz. Aunque la península ibérica pasó a control islámico en poco menos de 3 años, los cristianos no se convirtieron rápidamente, ya que los musulmanes inicialmente fueron bastante tolerantes y lo único que hacían era pagar un tributo, una especie de impuesto para profesar su religión. Pero no nos olvidemos que a principios del siglo VIII y posiblemente hasta la caída del califato, el número de cristianos era mucho mayor que el de musulmanes, aunque sus costumbres ya se estaban arabizando. Y eso dio lugar que, por ejemplo, los cristianos que vivían en tierras musulmanas se llamaban mozárabes. Y se llamaban mozárabes porque habían tomado, además, la lengua árabe, las ropas árabes, las costumbres árabes e incluso también las costumbres de no rezar, por ejemplo, en el sábado, que es de tipo judío o de tipo musulmán. Esto hizo que en el siglo IX el obispo cordobés San Eulogio se levantara insultando al Islam, y el Islam, las autoridades de aquel entonces del califato, decidieran ajusticiarlo. Y como él, otros pasaron también por las armas. Y como esos que pasaron por las armas, algunos se autoinmolaron, convirtiéndose en los primeros mártires de la época islámica. Los tiempos para los cristianos en la época islámica comenzaron a ponerse difíciles ya cuando el califato cayó por la mala administración de sus líderes y pasó a dar lugar a los reinos taifas. Pero los reinos taifas tenían tal debilidad y fueron atacados por los cristianos del norte que pidieron ayuda a los imperios africanos del norte del Magreb, que era el imperio, empezando por el imperio almorávide, un imperio que venía desde la zona del Sahel
y que había conquistado hasta el norte de África. El imperio almorávide era un pueblo absolutamente antitolerante contra algo que no fuera el Islam, y además había denunciado que los propios líderes del Islam de la península ibérica habían renunciado a los principios básicos del mismo, incluso no rezando las 5 oraciones pertinentes que tiene el Islam, o por ejemplo dándose a la bebida, al vino, algo que lo tiene prohibido absolutamente. Pero los cristianos en esa época se convirtieron también en su diana y finalmente pasaron a los reinos del norte, que estaban ya extendiéndose de manera bastante más importante. El otro imperio que vino fue todavía más radical, eran los almohades. Aquellos los podíamos considerar como los talibanes del siglo XIII, y que la verdad que fue un problema para Europa, a no ser que el Papa de aquel entonces, junto con los reyes cristianos de la península ibérica y una serie de mercenarios que vinieron de Francia o del Reino Unido, que no existía en aquel entonces, sino que existía Inglaterra, Escocia y demás, ayudaran a derrotarlos en las batallas de las Navas de Tolosa. Una batalla que significó el punto de inflexión para que aquellas tierras que pertenecían todavía al Islam fueran nuevamente conquistados por los reinos de el norte de España, como Castilla, como León, Navarra o la Corona de Aragón. Durante el siglo XIII, a través del rey San Fernando por parte de Castilla y León, o por parte de Jaime I el Conquistador, que fue el conquistador de la Corona de Aragón, se conquistó el resto de la península. Y Fernando III el Santo conquistó prácticamente Andalucía, dejando solamente sin conquistar la parte del Reino de Granada, que ostentaría lo que serían las provincias de Almería, Granada, Málaga y un poquito de la de Cádiz, y pasaría Andalucía a ser prácticamente cristiana. Una época en la que muchos de los templos musulmanes se derribaron para construir las primeras iglesias góticas, ya que San Fernando trajo a sus propios arquitectos, y en aquel entonces la corriente que había de tipo arquitectónico, de tipo artístico, era la gótica. Muchas iglesias se empezaron a construir, pero iglesias que además de ser góticas, como en el caso de Córdoba, que le podemos llamar las iglesias fernandinas, y además las tenemos aquí en la ruta de nuestra página web, también están las iglesias o los edificios de tipo mudéjar, porque aunque utilizaban las técnicas de construcción gótica, la mayor parte de la obra, mano de obra, y los artistas utilizados eran de origen musulmán, ya que aún no había gente suficiente o colonos suficientes para establecerse en la recién conquistada Andalucía. El tiempo de pervivencia del Reino de Granada, el último reducto musulmán de Europa occidental, finaliza en el año 1492 con la conquista de los reyes católicos y dando por finalizado la época islámica. Podemos decir que esta es la época en la que el cristianismo empieza su boom, porque a partir del siglo XV y con las conquistas de América, este cristianismo se extiende también a las tierras americanas, con la conversión de los habitantes indoamerindios. Sin embargo, sufrió también la amenaza del protestantismo que venía de Europa, especialmente de Alemania, con el tema luterano, o de la parte francesa con el tema calvinista, ya que el anglicanismo solo se quedó en el Reino Unido, concretamente en Inglaterra, en la parte donde reinaba el rey Enrique VIII. Con Carlos V y Felipe II, la Contrarreforma luchó contra la extensión del protestantismo, donde podemos decir que aquí en Andalucía también hubo focos protestantes, como por ejemplo en el pueblo sevillano de las Cabezas de San Juan. Es algo histórico. Pero la fuerza, el poderoso imperio naciente que tenía en aquel entonces la corona española, hizo que todos esos movimientos protestantes se quedaran en las puertas de los Pirineos e incluso en las puertas de Europa central, por lo que a partir de la zona de los Alpes hacia allá, toda esa parte fue luterana
o calvinistas. Sin embargo, muchas tierras se mantuvieron católicas, y especialmente aquí, nuestra parte sur. La época en la que podemos decir de mayor esplendor de la religión cristiana, y todo también debido a la presencia de un poder eclesiástico y un poder de reyes que eran la cabeza también del catolicismo en nuestro país, fue el siglo XVI y el siglo XVII, en la época de nuestro imperio. Y es época donde comienza por decirlo de alguna forma, el embrión de lo que son nuestros ritos y de nuestra cultura. En el tema relacionado con el patrimonio material, nos quedan muchísimos edificios de tipo eclesiástico, entre los que se construyeron numerosas iglesias. Ya hemos indicado iglesias góticas que empezaron en el siglo XIII, o gótico mudéjar, que empezaron en el siglo XIII para terminar en muchos casos en el siglo XV. Y las tenemos repartidas en Córdoba, las tenemos repartidas en Sevilla y en la provincia de Cádiz, especialmente la zona occidental, que fue la primera conquistada antes de la finalización de la conquista cristiana en Andalucía. Desgraciadamente, por la existencia también del tiempo islámico, iglesias antiguas más allá del siglo XIII no nos quedan. ¿Por qué? Porque las iglesias antiguas visigodas o paleocristianas fueron destruidas, ya fuera porque los antiguos dueños se las vendieron a los musulmanes o porque los musulmanes las derribaron para construir nuevas mezquitas. Lo que quiere decir que de esas antiguas iglesias inicialmente solo nos pueden quedar los cimientos. Unos casos de iglesias de tipo visigodo nos queda, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, donde lo podemos visitar simplemente accediendo a la planta principal porque hay una cristalera que la protege. En Gerena, es un pueblo de Sevilla, donde existe una iglesia paleocristiana, donde quedan restos. Y en Alcalá de los Gazules, que está en la sierra de Cádiz, en la sierra de Grazalema, otra iglesia de tipo goda. Pero estos son restos que quedan cubiertos, porque en el caso de Sevilla, la iglesia de San Vicente, que es de tipo gótico mudéjar, se piensa que el origen es del siglo VI después de Cristo, y posiblemente fuera la primera catedral o la primera iglesia de tipo cristiano que se construyó en la ciudad. Otro de los edificios de los que no olvidemos y de que empezamos a hablar en uno de los pods que escribimos un par de años atrás son las catedrales, de las cuales son majestuosas en nuestra provincia. Sin olvidarnos de la Catedral de Sevilla, que es la más importante de España, siendo la segunda del mundo católico, una construcción que comenzó en el siglo XV y que tuvo una duración de aproximadamente un siglo, sobre los restos de una antigua mezquita almohade, y que tiene una mezcla, aunque inicialmente se hizo gótica, mezcla el gótico con el arte almohade, el arte renacentista, el arte barroco y finalmente el neogótico del siglo XIX. Es una época maravillosa, de grandes construcciones renacentistas, Catedral de Málaga, Catedral de Granada, poco después de la Reconquista, Catedral de Huelva, de tipo barroco, o la Catedral de Cádiz, también de tipo barroco, pero no debemos de olvidarnos de catedrales como la de Almería o la Catedral de Jaén, cuya ubicación, como si fuera una fortaleza, de tipo barroco, nos recuerda la majestuosidad de estos grandes edificios que se construyeron en la época de mayor esplendor, sin olvidarnos de las mezquitas y de las iglesias anteriormente descritas, capillas y otros edificios. Pero la religión, como hemos dicho anteriormente, también está íntimamente unida al arte, porque muchas de las grandes imágenes y de las esculturas como advocación de los Cristos y de las vírgenes están también en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Todas estas imágenes sirven no solo como una mirada en el tiempo y una representación de la pasión y la vida de los santos, de Jesús, de María y José, sino también como
una expresión de fe y del arte en sí mismo, que no debemos olvidar. El barroco y el renacimiento hizo mucho y nos queda una cantidad de obras ubicadas en los museos y en las iglesias que, como bien podréis comprobar, en nuestra página web tenéis las rutas que están incluso audiodescritas en varios idiomas. Sin embargo, en esta ocasión, en el podcast que estoy comentando, vamos a dar especial hincapié en la celebración de los ritos y de las costumbres relacionadas con el cristianismo aquí en Andalucía. Una de las más importantes y de las más conocidas son las romerías, esas peregrinaciones que se realizan anualmente a un determinado santuario, un santuario que suele ser una capilla o una ermita, donde en algún momento de la historia, posiblemente en la Edad Media, se contaba la leyenda de la aparición de la Virgen, y a partir de ahí se construye. Uno de los casos más importantes es la Virgen de la Cabeza, la procesión, la peregrinación, romería más antigua de España, que data de mitad del siglo XIII. Otra de las imágenes más importantes, posiblemente las peregrinaciones más importantes del mundo, es la Virgen del Rocío, que todos los domingos de Pentecostés sale en procesión en la ermita del Rocío, situado en un incomparable marco en el Parque Nacional de Doñana. Otras de las romerías más conocidas es la Virgen de Valme, en la localidad sevillana de Dos Hermanas, también de origen medieval y muy querida, con grandes celebraciones que se realiza en otoño. Estas son romerías de gran importancia. Sin embargo, cada localidad a lo largo de la geografía andaluza tiene la celebración de sus propias romerías y advocación a sus propios santos. Pero no es la más importante de las celebraciones. Naturalmente, la más importante de las celebraciones de nuestros ritos religiosos es la Semana Santa. La Semana Santa va a tener su propio podcast independiente. Toda la información que vamos a dar hoy va a ser unas pinceladas de inicio, porque sabemos que en la primera luna llena, después del equinoccio de primavera, se celebra la Semana Santa en toda la comunidad, siendo de gran importancia la de Sevilla, la de Málaga, la de Córdoba, la de Cádiz, pero sin olvidarnos y sin menospreciar a ninguna de las localidades, donde aquí combinamos no solo patrimonio inmaterial con la celebración de un rito y una fe que en muchos casos se extiende de generación en generación, todavía incluso en el siglo XXI y ayudado por las nuevas tecnologías, también se une el patrimonio material, ya que muchas de las imágenes que salen en procesión, imágenes que son de hace 3 o 4 siglos, de gran valor no solo material, patrimonial, sino además valor espiritual. Salen bajo la advocación de un Cristo, de una Virgen o de un santo, y son sedes de hermandades. Los ritos de la Semana Santa comienzan poco después de la Edad Media, pero es algo que comentaremos en un podcast más aparte. La Semana Santa une a muchas ciudades, especialmente en el caso de Sevilla. Sevilla la vive prácticamente todo el año. Sí que es verdad que es una semana, pero tiene toda relación. Toda relación, porque en los propios barrios existen las hermandades que tienen su salida a lo largo del año en meses que no tienen nada que ver con la Semana Santa. Procesionan alrededor del barrio y algunas todavía aspiran a poder procesionar en el futuro a la catedral, que es donde van todas las hermandades que procesionan en las diferentes ciudades. La Semana Santa puede ser posiblemente el rito católico más universalmente conocido en Andalucía, y todos los años trae
visitantes de todo el planeta, ya sean católicos o ya sean cristianos o no. Pero la representación, que en algunos casos no se entiende, puede atraer mucha fe. O simplemente visualizar el patrimonio del que disponemos en nuestra comunidad. La Semana Santa, terminando lo que es esa parte y unos 60 días después del Domingo de Resurrección, en algunas localidades o ciudades, como en el caso de Sevilla, en el caso de Granada, Carrión, Granada, Zahara, Puebla del Río, etcétera, se celebra el Corpus Christi, la procesión del cuerpo de Cristo, seguido además por representación de las hermandades. Esta representación procesionan todos los años, como hemos dicho, a los 60 días del Domingo de Ramos de Resurrección, perdón. Y como hemos dicho, suele coincidir en un jueves. Muchas de las fiestas están ligadas a esta celebración religiosa, como en el caso de Granada. Pero otras de las celebraciones de las que hablamos, que no tiene nada que ver con una celebración como el Corpus Christi, donde además de las hermandades van acompañadas de las diferentes autoridades, ya sean políticas o incluso militares, es un rito que con los años se ha ido perdiendo y que yo, desde mi posición, lo he ido perdiendo porque se daba en los barrios. Es la celebración de las Cruces de Mayo. Sí, la celebración de las Cruces de Mayo es la conmemoración de parte de la muerte de Cristo, donde podemos ver cómo en determinados barrios se adornan en plazoletas con flores unas series de cruces que se hacen con flores de color rojo conmemorando, digamos, la sangre de Cristo y que le dan una belleza y un color no solo a las ciudades sino a los pueblos. En las ciudades cada vez se pierde más este rito, pero en pueblos como por ejemplo en la Sierra Sur de Córdoba o de Sevilla, todavía podemos ver localidades, como en el caso de Cabra, donde podemos ver las Cruces de Mayo como un reclamo más para poder visitar la localidad. Esto además da lugar a que los niños celebren sus pequeñas procesiones a imitación de la Semana Santa grande, construyendo sus propios pasos y creando además así su amistad entre ellos y dando continuación al rito. Pero como hemos dicho, es algo que se va perdiendo con los años y que esperemos que no se pierda para siempre. Otra de las fiestas es en el verano, con la celebración de la Virgen del Carmen, concretamente en las localidades cercanas al mar, ya que la Virgen del Carmen es patrona de los marineros. Y una procesión de la Virgen del Carmen que llega hasta el mar es digno también de ver, y la de gente y la de personas que mueven, porque muchas de ellas son históricas y las obras de arte en las que van montadas son increíble belleza. No podemos olvidarlo. Pasado un poquito del verano, otra de las fiestas es las fiestas patronales, referente a la Asunción, el 15 de agosto, donde la mayoría de todas las localidades de nuestra comunidad y de toda España lo celebran. Y alrededor de esas fiestas vienen fiestas de tipo lúdico. Sin embargo, y para dar ya por cerrado el podcast que estamos publicando sobre el turismo de tipo religioso, donde hemos indicado y donde hemos descrito la historia, el patrimonio que tenemos de tipo monumental, así como el patrimonio inmaterial y los ritos y los sitios para poder ver como nuestra página web, no nos olvidemos igualmente de rutas de los conventos, ya que muchos de ellos aún siguen siendo conventos de clausura, donde podemos encontrar reliquias, grandes imágenes y obras de arte que están protegidas por ley y también por clausura, y tumbas de santos de todas las épocas que hicieron el bienestar a los demás, y así como rutas marianas relacionadas con el rito mariano hacia la Virgen
y que están ubicadas en determinadas iglesias de lo que son las localidades de Andalucía. Por lo tanto, el turismo religioso, que puede ser considerado como un producto obsoleto, no lo está, porque el número de católicos es bastante grande y el número de personas que pueden venir a visitarlo también. Y no solo está la fe, sino también la monumentalidad, el patrimonio material e histórico y la huella del cristianismo como una parte ineludible de la historia en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, os invitamos, como una sesión más, a visitar todas las zonas relacionadas con las rutas religiosas y que además ofrecemos en nuestra página web de tartesoslt.com. Muchas gracias a todos y buenas tardes.